Hola, bienvenidos a la Villa Publicitaria y bienvenidos también a este primer capítulo de este maravilloso podcast sobre publicidad, en el que trataremos muchos temas de este maravilloso mundo. Mi nombre es Gloria Brieto, fundadora y participante en esta nuestra villa. Hoy, como plato fuerte y para empezar bien este proyecto, me gustaría hablar de la historia de la publicidad, de principio a fin, sin dejarnos nada por descontado. Aunque, antes de empezar, me gustaría aclarar que será una historia resumida, para no sobrecargaros de información, para que sepáis lo básico. Y también que este episodio será acompañado de un timeline con las ideas principales, para que no os perdáis por el camino. Bueno, dicho esto, empezamos poniéndonos en contexto. La publicidad. Según palabras de la RAE, significa la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios o etc. Lo cual, bajo mi punto de vista, limita mucho este término. La publicidad puede tomar muchas formas, desde anuncios impresos en periódicos o revistas hasta anuncios en televisión, radio, internet y, también medios sociales. La publicidad se basa en técnicas de persuasión, como el uso de imágenes, mensajes emocionales o llamados de atención, para influir en el comportamiento de los consumidores. Para que veáis, y como sabréis, las empresas y organizaciones utilizan la publicidad como una herramienta de marketing para aumentar las ventas y mejorar la imagen de su marca, mientras que los medios de comunicación la utilizan como una fuente importante de ingresos. Y es que la publicidad ha existido desde hace miles de años en diversas formas, desde la pintura de anuncios en paredes de piedra hasta los vendedores ambulantes en los mercados de la Edad Media. Sin embargo, la publicidad moderna, tal como la conocemos hoy en día, comenzó a tomar forma en el siglo XIX con la Revolución Industrial y el creciente poder adquisitivo de la clase media. Bien, puestos en contexto. La historia comienza en 1750. De 1750 a 1830, como acabo de comentar, con la Revolución Industrial. Debido a la producción en serie y a gran escala, se produjeron excedentes, pero se mejoró el transporte, lo cual provocó que aumentara la competencia y la necesidad de identificar y diferenciar, ocasionando el nacimiento de la marca y la necesidad de anunciar. A su vez, la empresa se vio muy desarrollada por las nuevas máquinas y la independencia económica y política de la publicidad. Continuamos ahora sí en 1830, donde aparecieron los primeros agentes publicitarios que solo trabajaban en proyectos exclusivos de grandes empresas que deciden comprar al por mayor y vender al por menor. Por otro lado, a finales de este siglo se empiezan a desarrollar las primeras campañas y los agentes se trasladan a las primeras agencias publicitarias, en las cuales nace la creatividad y la persuasión. En 1870 se desarrollan la tecnificación en Estados Unidos e Inglaterra. Comienza la expansión de la publicidad a libros y revistas, a asociaciones y congresos, y se inicia la investigación en la psicología del consumidor, muy importante. A su vez, se concibe a la agencia de publicidad como un componente organizativo que mueve toda esta tecnificación, pero eso sí, aún con la desconfianza de las empresas, porque todavía en esta época no se tomaban en serio la profesión. Ahora sí llega el siglo XX y con él la publicidad en España. Exacto, en 1910 llega a España todo este fenómeno que acabo de explicar. Otra vez, publicidad de libros, revistas, congresos y, lo más importante, la investigación psicológica, en la que destacaremos a Prat Gavallí, autor de la publicidad científica. Apúntense este título y este libro porque si os interesa lo más mínimo la publicidad, debéis leéroslo como recomendación. Ahora nos ubicamos otra vez en Estados Unidos, 1940, tras la Segunda Guerra Mundial. Se produce uno de los sucesos más importantes para la publicidad, y es que frente a la escasez de la guerra, venden y explotan todo lo que tienen, desde lavadoras a frigoríficos, a ollas a presión,
aspiradoras, o sea, venden literalmente todo. 10 años más tarde, en 1950, aparece el primer grupo de comunicación que se crea en el mundo, llamado Interpublic. Y a su vez aparece el gran debate que enfrenta a la creatividad con las reglas, mientras se sigue avanzando con esta investigación psicológica. En 1950 también comienza la revolución creativa en múltiples países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Brasil, Argentina y también aquí en España. Y ya en 1959, en España, aparece el PNEE, es decir, el Plan Nacional de Estabilización Económica, para liberalizar la economía y empezar a tener relación con el exterior, lo cual supuso como una especie de antesala a la sociedad de consumo, y que hoy en día se conoce como el milagro económico español. Ubicándonos ya en 1960, como podéis ver, esto va rapidito y con maña, se produce un desarrollo económico con la ayuda del turismo, de la inmigración, de la inversión extranjera, por el bajo coste y el consumo de las familias. Junto con esto, la televisión reina en los 60 y comienza a aparecer en ella una publicidad nunca vista que fascina al consumidor y le crea una imagen de pseudo libertad, ya que les permite como soñar. A su vez, en España, pues crece porque se convierte en un país comunista, tras cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, la clase media nace gracias al consumo y gracias a la publicidad. En esta década, pues también se crean las siguientes instituciones: el Estatuto de Publicidad, el Instituto Nacional de Publicidad, la Escuela Oficial de Publicidad, y aumentan las multinacionales y muchas marcas y agencias extranjeras traen conceptos como el marketing a nuestro país. Por otro lado, si nos ubicamos otra vez en Estados Unidos, los economistas se dan cuenta de que cruzando la oferta y la demanda no hay manera de contar cómo se comporta el consumidor, lo que ocasiona la creación del marketing mix, es decir, publicidad, producto, precio y promoción, en 1960 por Edmund J. McCarthy. Se define al consumidor como un ser racional que busca un beneficio tangible y diferenciable y, bueno, para encontrar ese beneficio era necesario que el producto tuviera ventajas, por lo que las empresas basaban todo en crear o descubrir para triunfar. Llegados ya a 1971, comienza la revolución creativa. No se tramitan medios, es decir, honorarios, o sea, se cobra por servicio, lo cual en el año 71 significaba algo totalmente innovador. En 1978 aparece la primera agencia central de compras del país, la MPG, Media Planning Group, y comienzan a morir tarifas y algunas agencias crean centrales propias. Pero bueno, es algo tarde, ya que se inicia el derrumbe de las agencias de servicios plenos. 1980 es la década de oro en todo el mundo, en cuanto a la publicidad se refiere. La aparición de la televisión trae notoriedad, premios, dinero, y las marcas buscan estas agencias que hacen que las empresas ganen todo esto. Asimismo, se descuidan los servicios plenos y se buscan empresas especializadas, y comienza la vorágine de concentración e internacionalización, en el que la publicidad pasa de ser un negocio de ideas a uno de negociaciones. Se crean productos menos diferenciables y el marketing empieza a fijarse en el consumidor y no en el producto, porque se dan cuenta de que lo que las diferencia son las emociones y empiezan a buscar nuevos argumentos. Como curiosidad, pocos intuían que ese era el futuro de la publicidad, excepto una bastante importante, la empresa Apple, quien fue uno de los pioneros con el mundialmente conocido anuncio de Macintosh, publicado en 1984. Buscadlo. Otra recomendación. En 1990 aparece en España los canales como Telecinco,
Antena 3 o el Canal Plus. Y en el mercado de la televisión pasa de demandar a ofrecer. Aumentan los descuentos y las ofertas, las tarifas mueren y los medios directos hacia el anunciante venden las mejores ofertas con la mejor producción. Es decir, intentan vender las mejores condiciones. En 1992, más de 6.000 millones de euros fueron invertidos en la publicidad en televisión. Pero sin embargo, en el 93 comienza una crisis en la que más de 700 de 2.200 agencias cierran, ocasionando una reducción en los presupuestos de publicidad. Sin embargo, llega el concepto de la unidad entre la emoción y la marca. Vamos llegando a la actualidad. Con la llegada del año 2000 se da la bienvenida al siglo XXI. Aparece Internet. Aparece la tecnología, la globalización y hay una mayor inestabilidad. En este inicio de siglo, las empresas seguían sufriendo las consecuencias del siglo XX, pero poco a poco se han ido arreglando y este siglo es calificado como el siglo de la creación por excelencia. Ahora mismo en la actualidad, el escenario para el consumidor es muy claro. De la tiranía se ha pasado a la democracia y desde la revolución industrial hasta la actualidad se ha conseguido y se ha exigido incluso a los gobiernos una mayor transparencia y un posicionamiento responsable a las empresas. En cuanto al escenario para el anunciante, ha habido un aumento de capacidad gestora, una pérdida de poder frente a la distribución y al consumidor. Algunas marcas menores se han vuelto más ágiles en este ámbito y se ha promovido más la imposición sobre el compromiso social. Para continuar, en referente al escenario al que se enfrentan en la actualidad las agencias de publicidad, se premia la eficacia, no la creatividad. Hay una mayor presión financiera, un aumento de empresas independientes, la imposición de la realidad virtual y de las inteligencias artificiales, y también hay una crisis de identidad por la pérdida en áreas de negocio. Pero, para finalizar, el nuevo escenario al que se enfrentan las agencias de medios es a la no compensación de la subida digital con la bajada del mass media, la oferta de creatividad y el ruido digital. En conclusión, esta historia comenzó con el nacimiento de la marca, pero solo sobrevivirán aquellas sensibles a los cambios que provocamos en las personas y sensibles a los cambios de la sociedad. Basta con saber utilizar todos los recursos que nos ha dado esta historia y que os acabo de contar y los conocimientos sobre el consumidor. Pues bien, espero haberos ayudado a poneros al día con la historia de la publicidad y que hayáis entendido más o menos todas las etapas que han hecho que hoy en día la publicidad sea tan importante en nuestra sociedad. Mil gracias, una vez más, por escucharme. Sed felices y creativos. Adiós.